Hola, ¿cómo están? Hoy quiero platicarles sobre 3 estrellas fulgurantes en México, los 3 grandes. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos al canal si es que son nuevos. No se olviden de darle clic al botón de suscribirse y a la campanita para que les avise si hay un nuevo video o un evento en vivo aquí o algún show. Y si son reincidentes, de nuevo como siempre, mis más sinceras condolencias. Pero este canal es adictivo y sean bienvenidos también nuevamente. Hoy les quiero platicar sobre 3 grandes figuras que hemos tenido en México. Grandes, sobre todo en el siglo XX. Grandes figuras. Los 3 nacieron cerca de inicios del siglo XX. 3 grandes estrellas. Les quiero platicar sobre los 3 grandes de México. ¿Les parece? Comencemos. A principios del siglo XX nacieron en México 3 de los más grandes artistas que el mundo ha conocido. Sus canciones y actuaciones han quedado en la memoria de quienes los vieron surgir, y su legado artístico ha pasado de generación en generación, para que hombres, mujeres y niños de todas las edades y nacionalidades disfruten del encanto y talento de estos 3 meros machos. México le ha dado al mundo una gran cantidad de artistas talentosos. Sin embargo, pocos podrán alcanzar el sitio que ocupan Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís en el corazón de sus seguidores. Estos 3 hombres gozaron y continúan disfrutando aún ahora del respeto, cariño y admiración de millones de personas alrededor del globo terráqueo. Ninguno de ellos nació en cuna de oro, ni tampoco tuvo facilidades para emprender su carrera como cantante y actor. No obstante, su fuerza interior fue tal que pudieron vencer todos los obstáculos que se les presentaron en el camino hasta cumplir su sueño. El destino había señalado que debían ser grandes, que sus voces iban a despertar los sentimientos más hermosos, y que servirían de ejemplo para muchas generaciones. Jorge Negrete, el charro cantor. Jorge Alberto Negrete Moreno nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato en plena revolución, y Guanajuato es considerada la cuna de la independencia de México. Sus padres fueron el teniente coronel David Negrete y Emilia Moreno de Negrete. Todos sus antecesores, tanto de la rama materna como paterna, habían hecho historia como excelentes militares. Así fue como, luego de realizar sus estudios en el Colegio Santa María de Guanajuato, decidió seguir los pasos de su padre, iniciando su carrera en las Fuerzas Armadas. Aun cuando familiares y amigos le repetían que contaba con una maravillosa voz, capaz de enamorar y producir los más profundos sentimientos. El 4 de febrero de 1929 terminó su formación militar y el presidente de la República le confirió el grado de teniente de administración del Ejército Nacional. Para ese momento existía un concurso cuyo premio consistía en una especialización en Francia. Aun cuando trabajó enormemente por conseguirla, fue un recomendado de un alto funcionario del gobierno quien resultó el ganador. Cosas veredes. Así, comenzó a trabajar en la fábrica de armas de la Ciudadela, hasta que a los 21 años, motivado por sus seres queridos, decidió probar suerte como cantante. Durante ese proceso, aprendió a tocar la guitarra y el piano. Se casó en 3 oportunidades. La primera vez fue con Elisa Christie. Luego, su esposa fue la actriz Gloria Marín. Y finalmente se enlazó con el amor de su vida, María Félix.
Su primera grabación la hizo en México en 1943 con la RCA. Algunas de sus inolvidables canciones son Serenata Tapatía, La Torcida, Bonita Guadalajara, El Azotón, Esos Altos de Jalisco y Yo Soy Mexicano, Travesura, Una Carta de Amor y una de las más famosas, México lindo y querido, que años más tarde describiría las circunstancias de su muerte. Entre sus 44 películas se cuentan la primera que filmó llamada La Madrina del Diablo. Después siguieron Teatro Apolo, México canta en Sevilla, Ay Jalisco no te rajes, El Peñón de las Ánimas, El Rapto, Si Adelita se fuera con otro, y Dos tipos de cuidado, en la que compartió escena con otro de los grandes, el gran Pedro Infante. El primer gran ídolo de México murió de cirrosis hepática el 5 de diciembre de 1953 en Los Ángeles, California, cuando realizaba una gira. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil. El 18 de noviembre de 1917, don Delfino Infante y doña Refugio de Infante tuvieron en Mazatlán, Sinaloa, a su segundo hijo, a quien llamaron Pedro Infante Cruz. Desde muy pequeño se interesó por la música. Aprendió a tocar la guitarra y el violín de tanto intentarlo y comenzó a cantar cuando apenas era un adolescente. Sin embargo, tuvo que compartir su amor por este arte con diversos trabajos como el de boxeador o carpintero, dado que su familia era sumamente pobre. A los 15 años entró a formar parte de la Orquesta Estrella de Culiacán. Luego se trasladó a la Ciudad de México, donde consiguió un contrato en la estación radial XEW. A partir de allí, hombres, mujeres y niños no pudieron dejar de admirar la gran voz y calidad humana de este hombre, que a pesar de los triunfos, nunca dejó de ser humilde. Representó al hijo respetuoso, al amigo incondicional, al amante romántico y al hombre de palabra. Logró cambiar la imagen del macho mexicano violento por el de ser un trabajador, pícaro, simpático, pero de gran corazón. Contrajo matrimonio 3 veces. Su primera esposa fue María Luisa León, la segunda Lupita Torrentera y la tercera y última Irma Dorantes. Pedro Infante murió en Mérida, Yucatán, el 15 de abril de 1957, cuando el avión que él mismo piloteaba explotó en el aire. Entre sus canciones más recordadas se cuentan Un muñeco de cuerda, Amorcito corazón, El gavilán pollero, Bésame morenita, 100 años, El muchacho alegre y también una muy famosa, ¿Qué te ha dado esa mujer? Él continuará vivo en sus aproximadamente 60 películas, entre las que destacan Escuela de Vagabundos, Necesito Dinero, Rancho Grande, A Toda Máquina, Dos tipos de cuidado, como habíamos mencionado antes, Los Tres García y Vuelven los García, Cuidado con el amor y Ahí viene Martín Corona, El enamorado o Los gavilanes. Javier Solís, el inmortal. Su verdadero nombre era Gabriel Siria Levario. Nació en México en uno de los barrios más pobres el 1 de septiembre de 1931. Fue criado por sus tíos, ya que su madre lo abandonó cuando era muy pequeño, y su padre desapareció cuando supo que él venía en camino. Dejó sus estudios secundarios para comenzar a trabajar cuando su madre adoptiva murió. A partir de ahí, se desempeñó en distintos oficios como panadero, carnicero, carpintero y cargador en los mercados. Siempre sintió un poco de vergüenza por su origen humilde.
Esto lo llevó a ser muy tímido, sobre todo con las mujeres. Sus primeros pasos como cantante los dio en un concurso cuyo premio era un par de zapatos. Pero fue en el entierro de Pedro Infante cuando México escuchó por primera vez su grandiosa voz. Javier Solís resolvió subirse a una cripta para comenzar a cantar Grito Prisionero de Pedro Infante. Fue en ese momento cuando los productores musicales se fijaron en él y decidieron grabarlo. Su primer gran éxito fue Llorarás. Esta fue seguida por Las rejas no matan, Renunciación, Esta tristeza mía, En esta tarde gris, Payaso y sobre todo una de las más grandes, Sombras. A partir de ese momento, Javier Solís le regaló a México y al mundo entero su sensibilidad y simpatía a través de su arte. Algunas de sus películas más famosas fueron Tres balas perdidas, Los cinco halcones, Escuela de solteros, Camino de la horca, México de mi corazón, Agarrando parejo, Diablos en el cielo y Los cuatro Juanes. Javier Solís murió el 16 de abril de 1966 cuando solamente tenía 33 años, de un padecimiento de la vesícula. Espero que les haya gustado esta historia de tres grandes. Y como siempre en todos los videos, de esto mismo surgen dudas. Y las dudas de hoy son: si en inglés se dice Peter Pan, ¿en español se dice Pedro Bread? Si en la biblioteca hay libros, ¿en la libroteca hay Biblias? Si Facebook dice poner su foto de perfil, ¿por qué todos nos ponemos de frente? Si tú ahorcas a un pitufo, ¿de qué color se pone? Y bueno, estas fueron algunas de las dudas y de la historia de hoy. Espero que les haya gustado. Si no, por favor no digan nada. Tal vez vengan otros y caigan como cayeron ustedes, ¿sale? No se les olvide dar un clic a suscribirse y un like por si les gustó el video. Eso nos ayuda mucho. Y ya saben, nos vemos en el próximo.